Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales al señor docente, coordinadores y compañeros estudiantes. El día de hoy se presentará la guía de laboratorio número 6. Los integrantes son Gerson Chamba, Yarder Macas y Estefanía Ramos. El experimento va a ser acerca de la máxima transferencia de potencia, o MTP, que es la potencia que pasa por una resistencia que está conectada a un circuito equivalente de Thevenin. El circuito a analizar es el siguiente, donde ya tenemos un circuito equivalente de Thevenin, en el cual tiene en sus terminales conectado un resistor RL que puede ir variando dependiendo de cómo lo indique la guía. Los conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta es los mismos conceptos que se tuvo en el laboratorio. Cualquier circuito resistivo, por más complejo que sea, puede ser reducido a un circuito más simple con una fuente de voltaje en serie con una resistencia, llamado el circuito equivalente de Thevenin, al cual en sus terminales se puede agregar cualquier componente y seguiría funcionando igual que el circuito original. En este caso, en las terminales se pone una resistencia RL y se va a ir variando esa resistencia RL para verificar un nuevo teorema que se está introduciendo en esta guía, que justamente la he anotado en la parte de abajo. La máxima transferencia de potencia, o MTP, en un resistor conectado a un circuito equivalente de Thevenin se da cuando dicha resistencia tiene el mismo valor o alguno cercano al valor de la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Tendrá la máxima transferencia de Thevenin cuando sea exactamente igual a la resistencia de Thevenin, ¿no? Y si tiene más valor o menos valor que la resistencia de Thevenin, pues por concepto la potencia transferida no va a ser la máxima, siempre va a ser menor. Para los cálculos, lo único que hay que tener presente es que en un circuito en serie pues se usa el divisor de voltaje con la fórmula que está presentada en pantalla y la corriente pues es la misma en todo el circuito, la cual se calcula como el voltaje total para la resistencia total. Esa resistencia total incluye tanto la resistencia de Thevenin como la resistencia particular. Y bien, dicho esto, aquí tenemos lo único que necesitamos para hacer este experimento: el circuito, el divisor de voltaje, la corriente y luego lo más importante, la potencia, para ir verificando que la potencia en las resistencias que están más cercanas a Thevenin presentarán mayor valor. Los cálculos van a ser exactamente iguales, solamente que con diferentes datos. Aquí se ha puesto como ejemplo dos casos, ¿no? Para la primera resistencia de la guía, que era de 220 ohmios, hicimos la corriente y el voltaje por divisor de voltaje y el corriente con la ley de Ohm, y nos salieron esos valores. Luego, ¿cómo sacamos la potencia? Ese es un concepto también bastante fundamental que se dio hace bastante tiempo, donde se decía que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Teniendo el voltaje y la intensidad o corriente que habíamos sacado antes, ya tendríamos la potencia. El mismo proceso, pero con datos distintos para la resistencia de 470 ohmios. ¿Cuántas veces vamos a tener que hacer esto? Las veces que nos indica la guía. Por eso en el lado derecho vemos la imagen de todas las resistencias con las que hay que probar estos cálculos, ¿no? Y hay que irlos registrando en una tabla, la cual se presentará al final de la exposición. Luego, para medir los datos experimentalmente, tenemos que ir a un laboratorio virtual. En el primer caso se utilizó Tinkercad para determinar los voltajes y corrientes que pasan por el resistor RL. Como pueden ver, aquí está ya armado un circuito equivalente de Thevenin, donde la fuente de voltaje es el suministro de potencia que está en el lado izquierdo y las resistencias son las que están conectadas ahí. También hay que recordar cómo se puede conectar un amperímetro y un voltímetro. El voltímetro va paralelo a la resistencia que se desea medir y el amperímetro va en serie a esa resistencia, es decir, va a reemplazar alguno de los cables. Por eso convenientemente se ha puesto los cables de tal manera que se los pueda sustituir tranquilamente con los cables del amperímetro, de esta manera. Aquí ya tenemos un amperímetro y un voltímetro conectados, serie y paralelo respectivamente, y nos dan los valores para una resistencia cualquiera. En este caso se usó la primera, que era de 220 ohmios. Luego usamos la de 4700, que era la última, para que vean que se hizo al inicio y al final una captura de evidencia donde se nota los cálculos que se realizaron. Finalmente, para calcular la potencia hay que aprender un nuevo concepto práctico, que es el uso del watímetro. Los watímetros, aunque no son tan comunes, sí se los encuentra, y a pesar de que se los puede calcular manualmente multiplicando el voltaje por corriente, sí hay dispositivos que los pueden calcular.
Pero ¿cómo se conectan estos dispositivos? Como podemos ver en la imagen de en medio, que es la de un batímetro real, tiene 4 terminales, ¿no? 2 positivas, 2 negativas, y hay que saber distinguir entre cuál va como corriente y cuál va como voltaje. Entonces recordemos que los cables que sean de corriente tienen que ir conectados en cortocircuito, en circuito abierto, y los cables negros en cortocircuito o en paralelo a cualquier resistencia que se desea medir. Y ahí se han puesto algunas imágenes para que nos podamos dar la idea de cómo puede ser. Finalmente aquí en el Tinkercad no tenemos disponible tal instrumento. Sin embargo, en DSAC Lab sí lo tenemos, solo que con algunas fallas del sistema que se deberían ir corrigiendo con el tiempo. Aquí hemos conectado nuestro batímetro, pero nos lanzó una lectura que no es tan adecuada como la que esperábamos nosotros, multiplicando manualmente el voltaje medido con la corriente medida. Sin embargo, se puso la imagen para ilustrar cómo debe ir conectado un batímetro. Las terminales de voltaje van a ir en paralelo a la resistencia y las terminales que representan la corriente van a ir en serie. Aquí presentamos la tabla de valores final. Como dijimos, hay ciertas discrepancias entre las potencias calculadas experimentalmente y las teóricamente. Sin embargo, es netamente instrumentación, ya que por ejemplo nosotros la corriente la medimos y el voltaje la medimos, y si multiplicamos los dos, pues nos sale un valor diferente al que calculamos con ese batímetro del laboratorio virtual. Conclusiones. Cualquier circuito resistivo complejo puede reducirse a un circuito simplificado con una fuente de voltaje en serie con una resistencia, lo que ya habíamos hablado del circuito equivalente de Thevenin. La resistencia de Thevenin marca el límite para la máxima transferencia de potencia efectiva presente en cualquier resistor. Ningún otro punto de resistencia, sea inferior o superior al de Thevenin, tendrá mayor transferencia de potencia que en el valor de la resistencia de Thevenin. Eso ya lo habíamos visto y también lo pueden conocer experimentalmente mediante el experimento. Bien, eso ha sido todo. Gracias por su atención.